Lista la grabación, ¿verdad? Correcto. Listo, doctor. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo módulo. Creo que no nos vamos a dejar de ver en este curso. Estamos abarcando casi todo. Les decía al principio, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de lo que hemos visto? Bien, si no hay intervenciones, si no hay comentarios, vamos a iniciar el nuevo módulo. Ahora con la prueba ilícita nos piden criterios jurisdiccionales. Como podrán advertir en el programa, abarcan 4 temas: ilicitud de la prueba, criterios de los tribunales internacionales, criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me parece que para poder abordar el tema de la prueba ilícita y los criterios que nos piden jurisdiccionales, tanto nacionales como de carácter internacional, primero debemos hablar sobre la ilicitud. La ilicitud, en términos generales, en el contexto del derecho. ¿Qué entendemos por ilícito? Para después poder aplicar estos conceptos, estos conocimientos a la materia probatoria, al derecho probatorio. Para mí, debemos recurrir en este sentido al Código Civil Federal cuando regula el objeto posible ilícito. Lícito, por supuesto, se refiere al hecho como objeto del acto jurídico. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que la teoría clásica del acto jurídico, o teoría francesa o teoría bipartita, parte de un concepto común, unificador, que es el hecho jurídico en sentido amplio. Que el hecho jurídico en sentido amplio se divide en acto jurídico y hecho jurídico en sentido estricto. El acto jurídico, hemos dicho, es la manifestación de la voluntad con la intención de crear consecuencias de derecho sancionada por una norma jurídica. El hecho jurídico en sentido amplio, hemos dicho, es la concreción del supuesto normativo. Esta concreción del supuesto normativo se puede dar bien por un acontecimiento de la naturaleza o por una conducta de los sujetos de derecho, con independencia de que el sujeto de derecho actuante tenga o no personalidad jurídica. El hecho jurídico en sentido estricto, hemos dicho que es el acontecimiento de las personas, normalmente se alude a las personas, yo hablo de los sujetos de derecho, es el acontecimiento de los sujetos de derecho o de la naturaleza que crea consecuencias jurídicas por disposición de la ley sin tomar en consideración, en su caso, la voluntad o intención del sujeto que ha llevado a cabo la conducta. Cuando hablamos de actos jurídicos, hablamos de elementos de existencia y requisitos de validez. Los elementos de existencia del acto jurídico son la voluntad o consentimiento y el objeto. Y para los actos jurídicos solemnes, la solemnidad también. Para los actos jurídicos solemnes hablamos de 3 elementos de existencia: voluntad o consentimiento, objeto y solemnidad. Para los actos jurídicos consensuales y formales hablamos solo de 2 elementos: voluntad o consentimiento y el objeto.
Cuando hablamos de voluntad es para hacer referencia a los actos jurídicos unilaterales. Cuando hablamos de consentimiento es para hacer referencia a los actos jurídicos plurilaterales que comúnmente en los libros vamos a encontrar como actos bilaterales. El objeto del acto jurídico se divide en objeto directo y objeto indirecto. El objeto directo es crear, transmitir, modificar o extinguir derechos, deberes, relaciones, situaciones o estados jurídicos. El objeto indirecto del acto jurídico es todo el objeto de la obligación, que a su vez se divide, objeto de la obligación, en directo e indirecto. El objeto directo de la obligación es la conducta de dar, hacer o no hacer. El objeto indirecto de la obligación es la cosa, el hecho y la abstención. Todo esto, dar, hacer, no hacer, cosa, hecho y abstención, es lo que constituye el objeto indirecto del acto jurídico. Por eso, cuando revisamos el Código Civil Federal, encontramos que para la existencia del acto jurídico se requiere consentimiento y objeto. Si me ayudan a revisar el Código Civil Federal, agregaré posteriormente este artículo, si no mal recuerdo es el 1824. Si me ayudan a buscarlo y a leerlo, por favor. Artículo 1824 del Código Civil Federal. Artículo 1824 del Código Civil Federal. Son objeto de los contratos, fracción primera. Si alguien ya localizó el código, vamos al artículo 1824, a ver si es el que quiero consultar. Y alguien lo estaba leyendo, que siga. Artículo 1824. Son objeto de los contratos, fracción primera, la cosa que el obligado debe dar, fracción segunda, el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. ¿Nadie ha podido entrar a la consulta del código? Creo que no me escucha el doctor. No, sí, porque ya lo leyó aquí Eduardo, doctor. Sí, lo está leyendo, doctor, pero parece que usted no lo está escuchando, ¿verdad? El doctor no nos Fernando, escucha. tu micrófono. A ver, Que un compañero lo estaba leyendo ya No, lo leyó no dos te veces. escuchamos, Fernando. Veo que ¿quién es? hablas, pero no te escuchamos. Parece que tu micrófono está cerrado. Aquí aparece, Yo creo que el doctor no nos escucha. Sí, sí, No, no. puedes Bueno, salir y volver a entrar, Fernando. Francisco. Ah, ¿el mío está cerrado? ¿No se oye? No, usted sí se escucha, doctor. A ver, según yo, está abierto el Usted está micrófono. Usted sí lo escuchamos, doctor. Creo que hay A único mí que sí no me escucha a oyen, Fernando, correcto. creo. Francisco dice que sí me están escuchando. Ah, pero Sí. que yo no los oigo. A ver, A déjeme ver, ¿cuál hablarle será aquí. el problema, Alejandro? Sí, doctor, permítame un segundo, ahorita le va para allá, para que vea ahí su máquina. Perdón, Kenia. Permítame, por favor. Ya le marqué, doctor.
Un segundito, por favor. Ellos sí me oyen, pero yo no los oigo. Pensé que estaba cerrado el... Probando, probando, si nos oye, si nos oye. Eduardo es el que leyó ya el artículo. 1, 2, 3, si nos escucha. ¿Nos escucha, doctor? No los escuchamos ya, Kenia. No se escuchan. Alex, ¿puedes abrir tu micrófono? ¿Abrirlo? Ahí lo tengo abierto, ¿me escuchan? Se ve que habla, pero no lo oímos. No me escuchan, ¿verdad? Yo sí Ah, lo tengo ya. abierto. A ver. A ver, ahí yo sí te escucho. ¿Ahí me escuchas? Ahí estoy hablando. No sé si me escuchan ahí. Sí, se escucha. Me escuchan los demás, pero no sé Sí. si tú y el doctor. ¿Ya nos escuchan ahí en la sala del doctor? Yo estoy hablando, no sé si me escuchen. A ver, habla, Kenia, para ver si los escuchamos. Alex, ¿me escuchas? Sí, yo sí te escucho. A ver, ahí habla Alex. A ver, estoy hablando ahorita para probar. 1, 2, 3, a ver si me logran lo escuchar. oímos. En el aula, Kenia y el doctor Galván, si me logran escuchar. ¿Sí? Ah, ok, sí. Bien. Ya no te escucho. Sí, ahí, ¿qué pasa? ¿Me escuchas? Ah, caray. A ver, Alex, ¿ahí me Ah, ya. escuchas? Sí, yo sí, no sé si los demás. ¿Los demás? Sí, Ok. sí, parece que sí. Dicen que sí. A ver, doctor, ahí se quedó, ¿verdad? Sí. ¿Ven la presentación? Sí, Vamos a llevárnosla así, doctor. Ajá. Olvídese ahorita de esas pantallas y nos quedamos Me con quedo esta, en la aquí. pantalla de aquí. Y aquí los ve a ellos. Bueno, perfecto. Gracias. Eduardo ya había leído el artículo, que lo vuelva a leer, ¿no? Sí, por favor. ¿Sí me oyen bien? sí. Correcto. Sí, doctor. Bueno, a ver, lees el artículo nuevamente. Espero no haberme equivocado. Si es el 1824. Artículo 1824. Son objeto de los contratos, fracción primera, la cosa que el obligado debe dar, fracción segunda, el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Bien, cuando estamos hablando de los elementos de existencia del acto jurídico, decimos son objeto y consentimiento. Y el objeto, acabamos de leer en el 1824, ya tenemos la cosa, el hecho o la abstención, con independencia de que también es la conducta de dar, hacer o no hacer. Esto otro lo tenemos en los artículos 2011, 2027 y 2028. Pero la conducta que nos interesa en cuanto a hecho, en el artículo 1827 podemos advertir que el hecho positivo o negativo, es decir, hecho o abstención, objeto del contrato, debe ser posible y lícito. Si aquí es en donde encontramos el requisito de la licitud. Solo se refiere a hecho y abstención, es decir, solo a conductas, solo a forma de actuar de los sujetos de derecho.
No hay cosas ilícitas. Las cosas no pueden calificarse de lícitas o ilícitas. Todas las cosas son simple y sencillamente objeto del acto jurídico y la conducta del sujeto de derecho es lo que puede ser lícita o ilícita. El hecho, por eso el artículo 1827 establece el hecho positivo o negativo objeto del contrato debe ser posible y lícito. Vean el tema de la imposibilidad, porque en nuestro curso de Derecho Probatorio hemos dicho que no son objeto de prueba los hechos imposibles. Y aquí tenemos la definición en el artículo 1828 de hecho imposible. Es imposible el hecho que no puede existir porque es incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma jurídica que debe regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo insuperable para su realización. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de hechos imposibles, les dije, hay hechos imposibles físicamente y hechos imposibles jurídicamente, o hechos imposibles física y jurídicamente? Aquí tenemos el fundamento. Y les decía un ejemplo de hecho imposible jurídicamente: cambiar la fecha de la jornada electoral. La jornada electoral, por disposición de la Constitución, debe ser el primer domingo de junio del año correspondiente y nadie puede cambiar esta fecha. Para poder cambiar la fecha habría que hacer reforma constitucional o que de manera excepcional el Poder Revisor Permanente de la Constitución emitiera un decreto para cambiar la fecha de la jornada electoral. Por eso, para mí, lo que hizo el Consejo General en 2020 en Coahuila y en Hidalgo, de cambiar la fecha de la jornada electoral para, en lugar de llevarla a cabo en junio, celebrarla en octubre, fue una conducta contraria a la Constitución. No importa las justificaciones que podamos tener. El tema es que no se puede llevar a cabo un cambio de esta naturaleza. Se hizo, creo que nadie impugnó por esta razón constitucional y por tanto se quedaron como hechos consumados. Que si estaba justificada o no la suspensión del procedimiento electoral, la reanudación del procedimiento electoral y el cambio de fecha de jornada electoral es otro tema. Si lo trascendente en el tema que estamos hablando de posibilidad o imposibilidad jurídica es que no podía el instituto hacer lo que hizo porque hay una norma jurídica que le impide a esa conducta del instituto llevar a cabo o generar consecuencias jurídicas como si se generaron. ¿Por qué? Porque nadie impugnó, porque nadie hizo valer esta causal de inconstitucionalidad. Y tal vez nadie se atrevió, o por falta de conocimiento, o para evitar males mayores, dejar sin integración un congreso. En el caso de Coahuila, no habría problema en el caso de Hidalgo, porque si no hay elección de integrantes de ayuntamiento, pues se designa un consejo municipal y gobierna el tiempo que sea necesario. Si el tema de la imposibilidad jurídica es un tema sumamente importante y el fundamento ahí está. El hecho positivo o hecho simplemente y la abstención como objeto del acto jurídico debe ser posible y lícito.
Y tenemos, es imposible el hecho que no puede existir porque es incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma jurídica que debe regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo insuperable para su realización. El artículo 1829 del Código Civil solo es aclaratorio. No se considerará imposible el hecho que no pueda ejecutarse por el obligado, pero sí por otra persona en lugar de él. Y si le pedimos a alguien que construya una casa y no la construye, pues no podemos decir, no la construye porque o no tiene recursos económicos, o no tiene recursos profesionales, o no tiene recursos personales, lo que sea. Pero el hecho de que la persona obligada no pueda realizar la conducta no significa que el hecho sea imposible si otro sujeto de derecho sí puede llevar a cabo esa actuación o conducta. Pero vamos al tema de la ilicitud. El artículo 1830 nos dice con toda claridad, nos explica, nos aclara que es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. Sí, ilícito es el hecho contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. Y el artículo 1831, complementario del 1830, establece que el fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan tampoco debe ser contrario a las leyes de orden público ni a las buenas costumbres. El artículo 1795 del mismo Código Civil Federal establece que el contrato puede ser invalidado, uno, por incapacidad legal de las partes o de una de ellas. Dos, por vicios del consentimiento. Tres, porque su objeto o su motivo o fin sea ilícito. Cuatro, porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. A nosotros nos interesa en este momento la fracción tercera, que su objeto o su motivo o fin sea ilícito. Esto está vinculado con lo que acabamos de leer en el 1830 y 1831. Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. El fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan tampoco debe ser contrario a las leyes de orden público ni a las buenas costumbres. ¿Qué pasa si el hecho objeto del acto jurídico, el motivo o fin determinante para llevar a cabo el acto jurídico es contrario a las normas de orden público o a las buenas costumbres? De acuerdo al artículo 1795, el acto jurídico será nulo, estará afectado de nulidad por ilicitud en el objeto, en el motivo o en el fin determinante del acto jurídico. El artículo 8 del Código Civil Federal dispone que los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario. Sí, no obstante la ilicitud y lo que hemos leído en el artículo 1795, fracción tercera, la ilicitud puede ser intrascendente para la existencia y validez del acto jurídico.
No obstante que el objeto, el motivo o fin sea ilícito, el acto jurídico será existente y válido si una norma jurídica establece esta situación, que el acto sea existente y que sea válido. Por eso el artículo 8 dispone que los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario. ¿Por qué tenemos que ver todo esto? Que es Código Civil, que es norma sustantiva o normativa sustantiva, pero además derecho civil relativo a contratos, relativo a acto jurídico. Si nuestro tema es derecho probatorio. El artículo 1859 establece: las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos, en lo que no se opongan a la naturaleza de estos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos. Este artículo, contenido también en el Código Civil, es de una gran importancia por lo que dispone en estos renglones. Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos. No importa en dónde estén ubicados estos otros actos jurídicos. En el contexto del derecho sustantivo, en el contexto del derecho procesal o del derecho procedimental. Siempre, por supuesto, que las normas relativas al acto jurídico no se opongan a la naturaleza de los otros actos jurídicos o a disposiciones especiales de la ley aplicable al caso concreto. Si recuerdan, al analizar la naturaleza jurídica de la prueba, dijimos la prueba es acto jurídico. Por tanto, estas normas sobre licitud e ilicitud es aplicable también al derecho probatorio, y tan es aplicable al derecho probatorio que nuestro tema es prueba ilícita. Para poder calificar la ilicitud de la prueba, tenemos que saber qué es la ilicitud en el contexto de la teoría del acto jurídico. La ilicitud, como habíamos leído en el artículo 1795, fracción tercera, puede ser causa de nulidad del acto jurídico. La nulidad la dividimos por regla en dos especies. Yo sustento la tesis de que sí hay tres especies de nulidad. Las que normalmente regulan nuestro Código Civil y que nos explican los profesores de Derecho Civil es nulidad absoluta y nulidad relativa. La tercera especie de nulidad es la nulidad de pleno derecho. Nada más que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México ha sustentado el criterio de que la nulidad de pleno derecho no aplica en el derecho mexicano. La nulidad de pleno derecho es aquella que no requiere declaración judicial, que está inmersa en el texto de la ley. Y dice la Corte, en México, para que haya nulidad de un acto, se debe declarar necesariamente por el tribunal competente. Para mí no. Para mí hay nulidades de pleno derecho.
Cuando el legislador en una norma jurídica nos dice el pacto en este sentido se tendrá por no puesto, es una nulidad de pleno derecho. En materia de compraventa, por ejemplo, se establece que en el contrato de compraventa se puede pactar entre vendedor y comprador que la cosa no sea vendida a determinada persona, pero se tendrá por no puesta la cláusula que impida al comprador vender la cosa, es decir, que no la pueda vender a nadie e incluso que no la pueda transmitir en propiedad gratuita a nadie. Esta cláusula se tendrá por no puesta. Esta expresión, tener por no puesta, para mí, no es otra cosa que la nulidad de pleno derecho. La misma ley declara nula esa cláusula y, por tanto, nos dice el legislador, se tendrá por no puesta. En fin, este es un tema que he abordado o abordaba cuando era profesor de Derecho Civil. Hoy lo dejo nada más anunciado de esta manera. Y luego vamos a vincular también normativamente estos temas de ilicitud directamente con el derecho probatorio. Pero vamos antes a ver algunos aspectos doctrinarios sobre la ilicitud. Hasta esta parte, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna observación, alguna pregunta? Sé, por supuesto, que los he sacado del contexto del derecho probatorio, pero es necesario que estudiemos este tema para poder entender la otra parte. Adelante, Fernando. Nada más, doctor, para comentarle que recientemente, hace como un mes, tuve una plática con una juez de lo familiar sobre un asunto de una pensión alimenticia en donde tanto deudor como acreedor habían fallecido, y me hizo el mismo comentario que está haciendo usted, que para ella había ya no procedía la pensión alimenticia en virtud de un artículo expreso de la ley familiar. Sin embargo, una autoridad administrativa solicitaba un pronunciamiento judicial en atención a lo que usted está diciendo, y que es cierto, todavía en el derecho mexicano no se acepta que por virtud de la ley algo sea nulo de pleno derecho. Gracias, Fernando. Es interesante saber que otras personas piensan también como lo he sustentado. Yo lo he dicho no solo en clases, sino lo he dicho por escrito en algunos trabajos que he presentado para libros colectivos sobre compraventa de cosa ajena. Durante 35 años di clases de Derecho Civil y por tanto tuve que estudiar estas materias que ahora he abandonado, bueno, no ahora, sino de hace ya más de 10 años, por dedicarme solo al derecho electoral. Gracias por el comentario, Fernando. ¿Alguien tiene más algún otro comentario, pregunta, observación o duda? Bien, si no tenemos intervenciones, vamos un poco al aspecto doctrinario. Este artículo 1859, tómenlo en cuenta porque vale para muchos aspectos de la vida profesional. Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos, en lo que no se opongan a la naturaleza de estos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos. Se me ocurre una pregunta, vamos a tratar de contestarla rápidamente, nada más para ver cómo estas normas de actos jurídicos son aplicables al derecho electoral. ¿Alguien se acuerda qué es la coalición? Quien tenga la respuesta, abra su micrófono y conteste. Solo estoy en la
pantalla de mi computadora, no tengo la otra pantalla, así que no los puedo ver, o no puedo ver a varios. Aquí solo puedo ver a tres, a Francisco Margarito, a Eduardo, a Marco Antonio un poco borroso, Fernando que tiene fondo de pantalla y creo que a nadie más. Gracias, Fernando. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Qué es la coalición? Es la unión de partidos políticos buscando un fin común, ¿no? Sí, pero ¿qué más? Temporal. Sí, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Un convenio para contener el proceso electoral, ¿no? ¿Quién contestó? Aquí el doctor Alfredo presente. Alfredo. Gracias, Alfredo. Les digo, no puedo ver más que creo que 2 o 3 recuadros. Efectivamente, la coalición es un convenio celebrado entre partidos políticos con fines electorales. Y así está en la ley, tanto en la ley de instituciones y procedimientos electorales como en la Ley General de Partidos Políticos. Por tanto, si es un convenio, tenemos que aplicar muchas de las reglas que se refieren a los contratos en el Código Civil Federal, entre ellos los requisitos de validez, aunque por supuesto tengamos que hacer la adecuación correspondiente en el derecho electoral, cuáles son los requisitos formales, quiénes son las personas legitimadas para celebrar el convenio, cuál es la duración, en fin, varios temas que son propios ya del derecho electoral. Pero lo mismo, una fusión de partidos políticos, es un acto jurídico. El frente de partidos políticos es un convenio. La formación de un partido político es un procedimiento para dar origen a una persona moral. En fin, la teoría del acto jurídico es sumamente útil para el derecho electoral. A mí me sirvió saber teoría del acto jurídico durante todos los años que fui secretario o magistrado de los tribunales electorales federales, desde el contencioso electoral hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tuve el honor de presidir. Para todo es importante la teoría del acto jurídico. Bien, vamos un poco, les decía, a la cuestión doctrinaria. Esta es una cita que hago de Salvador Pugliatti en su libro Introducción al estudio del derecho civil, escrito en italiano y traducido por don Alberto Vázquez del Mercado, uno de los 7 sabios del siglo XX, de los 7 sabios en México, extraordinario maestro también. ¿Qué es lo que nos dice Salvador Pugliatti? Ordenamientos normativos de la vida social. ¿Por qué traigo a colación este tema? Ordenamientos normativos de la vida social. Nos dice Salvador Pugliatti, el ordenamiento moral y el ordenamiento jurídico tienen entre sí estrecha relación, porque hemos sido educados, creo que ustedes y yo, o quizá nada más algunos de mi generación y generaciones anteriores, en el iuspositivismo, en donde se trata de elaborar una teoría pura del derecho y separarla del aspecto social, ético, religioso, moral, y no. Yo pienso que derecho y moral están estrechamente vinculados, como nos dice Salvador Pugliatti en este párrafo, bajo el rubro ordenamientos normativos de la vida social. Y lo acabamos de leer en la definición legal de la ilicitud
Ilícito es todo aquello que es contrario a las normas de orden público o a las buenas costumbres. El concepto buenas costumbres no es un concepto jurídico, es un concepto moral, es un concepto de moral social. Por tanto, si buscamos en el derecho, no vamos a encontrar la respuesta. Vamos a encontrarla en la ética o en los libros de moral, este concepto de buenas costumbres. Además de que las buenas costumbres no son permanentes. Las buenas costumbres cambian según el lugar y el tiempo. Lo que es bueno en una parte puede no ser bueno en otra parte. Bien, nos dice Salvador Pugliatti, la moral y el derecho no pueden separarse absolutamente. Ambos tienden a la realización de una idea superior de justicia que tiene su raíz en el supremo ideal del bien. Vean nada más cómo juntamos justicia y bien. Bien, el valor supremo de la moral, en cambio la justicia, el valor supremo del derecho. Bien y derecho no están separados, o moral y derecho no están separados. Uno de los fines fundamentales del derecho es el bien común. Claro, aquí ya no hablamos desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista sociojurídico y económico, el bien común. Nos dice Salvador Pugliatti, el fundamento ético está siempre y visible en las normas que constituyen el ordenamiento jurídico. Fíjense, el fundamento ético está siempre y visible en las normas que constituyen el ordenamiento jurídico. Ya como motivo inspirador, ya como fin próximo, sucede así, que en un continuo cambio de normas tiene lugar del campo de la ética verdadera y propia al campo del derecho. Algunas veces son preceptos morales que por su valor social pasan al campo del derecho. Con mayor frecuencia se trata de normas nacidas primero como simplemente éticas y que adquieren poco a poco todas las características y asumen la función de normas jurídicas. Otras veces, la moral impone la necesidad de recurrir a principios y conceptos que se inspiran en principios morales. El artículo 12 del Código Civil da la misma importancia a las leyes que se refieren al orden público y a aquellas que se refieren a las buenas costumbres. Esta influencia, en algunas veces tan profunda, es algunas veces tan profunda que los actos moralmente ilícitos están castigados en la ley penal. Sí, vemos cómo la reflexión de Salvador Pugliatti para mí es acertada, es correcta y cita, al igual que nosotros hemos citado el artículo 1830 y el artículo 8, él cita el artículo 12 del Código Civil italiano. Otro autor, Claude Dupasquier, en su libro Introducción a la Teoría General del Derecho y a la Filosofía Jurídica, obra escrita en francés y traducida por Juan Bautista de la Valle y Julio Ayasta González, nos dice en el apartado titulado Penetración de la moral en el derecho. Fíjense desde el rubro, penetración de la moral en el derecho. La moral
circula en el interior del derecho positivo como la sangre en el cuerpo. El derecho de una sociedad, en efecto, está profundamente inspirado por el sentido de la justicia inherente a esa colectividad. Obra en francés, igual de Teoría General del Derecho y Filosofía Jurídica. En el libro Introducción al Derecho, al Estudio del Derecho de Luis Recasens Sitges, bajo el rubro Relación dinámica entre el derecho y las reglas del trato social en la historia. Nos dice Recasens Sitges, hay que advertir que en ocasiones el derecho recoge algunas reglas del trato social y las convierte en normas jurídicas para determinadas personas que se hallen en cierta situación. Así, por ejemplo, en ciertos casos, la ley de derecho transforma en norma jurídica una regla de decencia, de pudor, de decoro, de compostura, etcétera, y recoge en su seno lo que manden las buenas costumbres, lo que determine el pudor, lo que establezca el decoro, lo que exija la recta compostura. Y así se prohíbe por el derecho aquello que ofende a las buenas costumbres, los atentados al pudor, el comportamiento indecoroso en una sala de administración de justicia, o en el Parlamento, o en un aula. Ahora bien, en tales casos, la norma jurídica no define qué es lo que se entiende por buenas costumbres, decoro, decencia, pudor, compostura, sino que se remite a lo que dispongan las costumbres que estén vigentes sobre estas materias. Vean cómo nos hemos ido adentrando sin salir del derecho al ámbito de la moral. Que ahora que les leía este apartado o estos apartados, me acordé de una sesión reciente en la Cámara de Senadores, una sesión altisonante, en donde una senadora le dijo a otra senadora, piruja. Sabemos lo que en el contexto nuestro significa esta palabra. Y por supuesto, la aludida argumentó que había sido víctima de violencia política en razón de género. Y vean cómo la palabra, si la buscamos, yo no la he buscado en el diccionario, no sé si exista o no. Incluso vamos a ver si alguien puede consultar el diccionario de la Real Academia Española para ver si esta palabra existe y cuál es su definición, porque la senadora que hizo uso de la palabra después me parece que hizo alguna referencia al significado gramatical de esta palabra, pero lo cierto es que en las circunstancias, en el momento en que lo dijo, la intención era de ofensa de una mujer a otra mujer y que atenta a el pudor de una persona y por supuesto a las buenas costumbres en el uso del lenguaje y de la discusión en el contexto de una cámara como es la Cámara de Senadores. A ver, ¿es de la Real Academia Española? ¿Quién la encontró? Yo le puse ahí Real Academia y sí es de la Real Academia. Sí, a ver, Francisco, ¿la quieres leer, por favor? Voy. Ajá.
Piruja, expresión, bueno, que no cumple con sus deberes religiosos, es una. Otra, mujer joven, libre y desenvuelta, otra. Y la que hace referencia aquí en México es, en forma despectiva, prostituta. Sí, esto es lo que entendemos en México y así lo aclara el diccionario de la Real Academia. Una discusión en el contexto de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados o en cualquiera, sí se debe dar con determinada altura. A ver, otra expresión que he escuchado también, porque se ha dicho en público y porque lo han reproducido los medios de comunicación, sobre todo los noticiarios. Otra senadora de Morena que dijo, ¿qué puta democracia han defendido ustedes? Sí, no se puede, porque es contrario para mí a las buenas costumbres, sí, discutir en una cámara, la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Qué pena. Y eso, aunque no constituya delito, aunque no constituya una conducta sancionada, es una conducta contraria a las buenas costumbres y por tanto una conducta ilícita que dicha de una mujer a otra mujer produce violencia política porque se está refiriendo a una mujer en razón de conductas que son reprobadas o reprobables en términos generales perdón, pero estaba leyendo lo que Francisco escribió. Prefiero que nos leas en su caso, pero creo que con esto que hemos dicho ha sido más que suficiente. Bueno, lo que quiero vincular en el concepto ilícito es no solo derecho, sino también moral social. Y aquí, Luis Recasén Siches nos dice, la norma no define qué es lo que se entiende por buenas costumbres. Sí, en ninguna norma que yo sepa vamos a encontrar esta definición, buenas costumbres, decoro, decencia, pudor, compostura, sino que se remite a lo que dispongan las costumbres que estén vigentes sobre estas materias. Esto es lo que vamos a encontrar de manera constante. En otro apartado, el propio autor, Luis Recasén Siches, nos dice, bajo el rubro vida humana y normas jurídicas, una norma jurídica es un pedazo de vida humana objetivada, sea cual fuere su origen concreto, consuetudinario, legislativo, reglamentario, judicial, etc. Una norma jurídica encarna un tipo de acción humana que después de haber sido vivida o pensada por el sujeto o los sujetos que la produjeron, deja un rastro o queda en el recuerdo como un plan que se convierte en pauta normativa apoyada por el poder jurídico, es decir, por el Estado. Lo que importa subrayar aquí es que la norma jurídica es vida humana objetivada, porque siendo así, resultará claro que para comprenderla cabalmente, deberemos analizarlas desde el punto de vista de la índole y de la estructura humana. Las reglas jurídicas constituyen ciertamente normas sociales de un determinado tipo, de un tipo diferente, por ejemplo, de las reglas del trato social, pero son objetivaciones de determinados actos jurídicos. Sí, la síntesis la podemos tener en esta parte media. Lo que importa subrayar es que la norma jurídica es vida humana objetivada. Norma jurídica, vida humana objetivada.
Y la vida humana, obviamente, se desarrolla en el contexto de la sociedad y se rige por distintas normas, no solo por las normas jurídicas, sino por normas religiosas, por normas del trato social, por normas éticas, por normas morales. Veamos cómo, en el contexto de la actividad jurisdiccional, existen códigos de ética judicial, así denominadas porque normalmente se elaboran en el Poder Judicial del Estado, con independencia de que sea Poder Judicial federal o local. Y los códigos de ética, para mí, vinculan jurídicamente. No es simplemente un catálogo de buenos hábitos, de buenas costumbres sociales, sino también normas jurídicas que deben tener aplicación en el contexto del derecho y que tienen consecuencias, su infracción, consecuencias jurídicas. Para mí, implica el incumplimiento del código de ética un motivo de responsabilidad para el servidor público. Vamos a un concepto de Ernesto Gutiérrez y González. De las buenas costumbres, Ernesto Gutiérrez y González, en su libro de obligaciones, Derecho de las Obligaciones, nos dice, son el conjunto de hábitos, prácticas o inclinaciones observadas por un grupo humano en un lugar y momento determinados, y a las cuales deberá atender el juzgador para sancionar o no un acto como ilícito. Veamos cómo aquí Gutiérrez y González ya engarzó el aspecto moral, buenas costumbres, con el derecho. Conjunto de hábitos, prácticas o inclinaciones observadas por un grupo humano en un lugar y momento determinados, y a las cuales deberá atender el juzgador para sancionar o no un acto como ilícito. Yo propongo el siguiente concepto. Buenas costumbres son las conductas sociales consideradas positivas, honestas, decentes, aprobadas o aceptadas por los integrantes de determinada comunidad humana en un tiempo y lugar específico, que el juzgador debe tener presente al resolver la controversia de intereses jurídicos sometido a su conocimiento y decisión. Sí, para mí, este concepto de buenas costumbres obliga a los tribunales a resolver también, tomando en consideración este aspecto que para muchos tendría sentido únicamente de carácter moral. Es un concepto que está inmerso en el contexto del derecho. Y veamos una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primera sala, corresponde a la 10ª época. Ahí están los datos de su publicación y su registro digital para quien quiera consultar directamente esta tesis en la compilación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se estableció esta tesis al resolver el amparo directo 23/2013, el 21 de agosto de 2013, por la primera sala de la Suprema Corte, con 5 votos, es decir, por unanimidad de los integrantes. Y vean cómo el tema está en un contexto distinto al que hemos estado hablando. Aquí se trata de libertad de expresión y derecho a la información, forma en que la moral o las buenas costumbres
pueden constituir restricciones legítimas a dichos derechos fundamentales. Estábamos hablando justamente de libertad de expresión en los ejemplos que cité en el debate en la Cámara de Senadores. Parece que es mucho denominarle debate cuando escuchamos algo así, que más que debate, bueno, me reservo los comentarios. Sí, libertad de expresión y derecho a la información. Forma en que la moral o las buenas costumbres pueden constituir restricciones legítimas a dichos derechos fundamentales. Si bien es cierto que el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala como límite a la libertad de expresión y el derecho a la información el ataque a la moral, y que el Código Civil para el Distrito Federal en su artículo 1830 define ese hecho ilícito como aquel contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres, también lo es que los límites a aquellos constituyen la excepción a la regla y como tales deben interpretarse en forma restrictiva. ¿Sí? Los límites deben ser de interpretación estricta, no de interpretación laxa o extensiva. Así, atendiendo al carácter abstracto e indefinido que tienen los conceptos de moral y buenas costumbres, así como a su mutabilidad, porque cambian constantemente desde una perspectiva social y de persona a persona, debe determinarse la medida y el alcance en que estos pueden constituir restricciones legítimas a la libertad de expresión y el derecho a la información. Entonces, con base en la doctrina desarrollada por este alto tribunal, las restricciones a los derechos fundamentales no deben ser arbitrarias, sino que deben perseguir finalidades constitucionalmente válidas, ser necesarias para su consecución y proporcionales. Esto es, la persecución de ese objetivo no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de los otros derechos fundamentales. Ahora bien, lo que debe entenderse por moral o buenas costumbres no puede identificarse con las normas culturales que prevalecen en una sociedad y época determinadas, sino que debe constreñirse al concepto de moral pública, entendida como el núcleo de convicciones básicas y fundamentales sobre lo bueno y lo malo en una sociedad. De ahí que interpretar el término moral o buenas costumbres en forma más extensa o apelando a lo que consideran las mayorías, constituiría una herramienta para hacer nugatorios los derechos fundamentales de las minorías y resultaría contrario al pluralismo característico de una sociedad democrática. En ese sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reconocido que la moral pública varía ampliamente, por lo que no existe un principio aplicable universalmente. Sin embargo, ha agregado que toda restricción a la libertad de expresión no solo debe justificarse en la protección de un objetivo legítimo, la moral pública, sino que también debe acreditarse que la medida sea necesaria para lograr ese objetivo. Asimismo, el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión ha señalado que las restricciones
a la libertad de expresión no deben de aplicarse de modo que fomenten el prejuicio y la intolerancia, sino que deben protegerse las opiniones minoritarias, incluso aquellas que incomoden a las mayorías. Por lo tanto, debe distinguirse entre el fomento a la conducta inmoral, que puede ser un motivo legítimo para la aplicación de restricciones, y la expresión de opiniones disidentes o la ruptura de tabúes. En conclusión, la determinación del concepto de moral o buenas costumbres como límite a los derechos a la libertad de expresión y de información no puede ser exclusivamente valorativa ni atender a los criterios de un grupo determinado, sino que debe quedar plenamente justificada sin limitarlos innecesariamente. Muchos temas aborda la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta tesis aislada. Primero, la vincula o está vinculada a la libertad de expresión y al derecho a la información. Derecho a la información que, aunque aquí no desglosa, está en su doble aspecto: derecho a informar y derecho a ser informado. Aquí los temas son restricciones a la libertad de expresión y libertad de información. ¿Cuándo se debe delimitar la libertad de expresión y la libertad de información? Si tomamos en cuenta la moral y las buenas costumbres. En esa misma sesión de la Cámara de Senadores que comentaba hace unos momentos, una senadora le dijo a la otra: pronto se hará pública en redes una videograbación tuya que no es propia para menores de 18 años. ¿Sí? ¿Hay libertad de información? Sí, siempre que no sea contraria a la moral o a las buenas costumbres. Vemos en redes sociales muchas cosas, para mí, con abuso a ese derecho de información, derecho a la información y derecho a las buenas costumbres. Y nos dice la Suprema Corte de Justicia: debemos tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 1830. La primera sala cita el Código Civil para el Distrito Federal. Yo he citado el Código Civil Federal, pero el texto es lo mismo. Realmente era el mismo código en el año 2000 cuando se dividió en dos. Era en su origen en 1928 Código Civil para el Distrito Federal y territorios, para el Distrito y territorios federales en materia común y para toda la República en materia federal. Pero con la reforma política del Distrito Federal, que empezó por tener una asamblea de representantes que solo tenía facultades legislativas, hasta ahora que ya tiene un Congreso igual que los estados de la República, con facultades legislativas, se dio a la Asamblea Legislativa la facultad de expedir normas en materia civil y en materia penal. Y lo que hizo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue quitarle, modificar el título al Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en materia común y para toda la República en materia federal, y dejarlo como Código Civil para el Distrito Federal. No sé si me ayudan a buscar el Código Civil para el Distrito Federal.
No sé si actualmente sigue con el mismo gazapo legislativo que tenía en su origen. En su origen, como Código Civil para el Distrito Federal, se copió tal como estaba a partir de 1928 y en el proemio, en la parte inicial, se decía Plutarco Elías Calles, presidente de los Estados Unidos mexicanos, en ejercicio de facultades extraordinarias, expide el presente Código Civil para el Distrito Federal. A ver, Francisco, ¿qué estás leyendo? A ver, lee, por favor. Abre tu micrófono. Acabo de buscarlo y sí está así como dice. Ajá. Tiene a Plutarco Elías ahí. Ahora dígame A qué ver, léelo, por favor. Código Civil para el Distrito Federal. El C, presidente constitucional de la República, se ha servido de dirigirme el decreto que sigue. Plutarco Elías Calles, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, a sus habitantes sabed que en uso de la facultad que ha tenido a bien conferirme el H Congreso de la Unión por decretos de 7 de enero y 6 de diciembre de 1926 y 3 de enero de 1928, expido el siguiente Código Civil para el Distrito Federal. Gracias, Margarito. Vean nada más, yo no sé en qué repositorio esté este código, pero así fue expedido en el año 2000. Vino don Plutarco Elías Calles, del más allá, a expedir el Código Civil para el Distrito Federal en el año 2000. Y lo mismo hizo el Congreso de la Unión. Expidió el Código Civil Federal igual. Fue también el presidente Plutarco Elías Calles quien lo expidió. ¿Tenemos a la vista el Código Civil Federal, Margarito? ¿No? ¿Alguien lo tiene a la vista? Para que leamos ese principio también. Aquí lo tengo, doctor. Adelante, David. Dice Código Civil Federal, el ser presidente constitucional de la República se ha servido de dirigirme el decreto que sigue. Plutarco Elías Calles, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, a sus habitantes, sabed que en uso de la facultad que ha tenido a bien conferirme el H Congreso de la Unión por decretos del 7 de enero y 6 de diciembre de 1926 y 3 de enero de 1928, expido el siguiente Código Civil Federal. Sí. Y estos dos códigos, tanto el del Distrito Federal como el federal, son del año 2000. Sí, no es posible que nuestros legisladores hagan estas cosas. Pero en fin, ahí está. Me metí a esto porque me acordé que algún día quise escribir sobre la inconstitucionalidad de la legislación civil del siglo XX. Otro día les platicaré de este tema. Pero bueno, les digo, para mí el Código Civil que invoco es el Código Civil Federal, porque es el que no ha sido reformado o no ha sido tan reformado como el Código Civil para el Distrito Federal, de tal suerte que ahora ya no conozco el Código Civil para el Distrito Federal. Bueno, sí, ya vi tu mensaje, Francisco Margarito. Vean entonces cómo los temas moral y buenas costumbres se están utilizando como restricciones válidas, por supuesto, a la libertad de expresión y al derecho a la información. Pero además nos dice el legislador, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto moral y buenas costumbres son mutables, cambian constantemente, tanto desde el contexto social como de persona a persona. Si lo que es bueno para uno puede no ser bueno para otro. ¿Qué es lo que buscamos? Dice, debe determinarse la medida y el alcance que para que estos puedan constituir restricciones legítimas a la libertad de expresión y el derecho a la información.
¿Para qué? Para cumplir los fines constitucionalmente previstos. Si entonces, con base en la doctrina desarrollada por este alto tribunal, las restricciones a los derechos fundamentales no deben ser arbitrarias, sino que deben perseguir finalidades constitucionalmente válidas. Sí, vemos cómo el tema buenas costumbres o moral pública también está presente en el derecho constitucional y, por supuesto, en el ámbito de los derechos humanos y en el derecho internacional de los derechos humanos. En esta misma tesis está citando la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la opinión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la opinión también de en donde está el encargado del relator de Naciones Unidas para la libertad de expresión. Sí, entonces, todo esto que estamos viendo, para darle contexto a la prueba ilícita, no es solo en el ámbito del derecho civil como empezamos analizando, no solo es en el concepto de la filosofía del derecho, como hemos visto al citar a varios autores, sino que es en la vida práctica, en el ámbito del derecho jurisdiccional de hoy, y no solo del nacional, sino del internacional de los derechos humanos. La libertad de expresión y el derecho a la información son derechos humanos. Y vemos cómo el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el relator especializado para la libertad de expresión se han ocupado de estos temas. Desafortunadamente, la Corte no nos da un concepto de buenas costumbres. Incluso, para mí, esta tesis tiene varios aspectos de contradicción, pero no nos vamos a detener más en el tema. Ahí está una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primera sala en términos específicos, en donde nos dice, en conclusión, la determinación del concepto de moral o buenas costumbres como límites a los derechos a la libertad de expresión y de información no puede ser exclusivamente valorativa ni atender a los criterios de un grupo determinado, sino que debe quedar plenamente justificada sin limitarlos innecesariamente. ¿Sí? No nos dio ningún concepto, solo nos dijo que debemos atender a un concepto de moral social sin decirnos esta moral social de quién es, porque excluyó a las mayorías. Y realmente en el núcleo social es la mayoría la que determina lo que es bueno y lo que es malo, sin que esto implique que la minoría no pueda tener su propio concepto de lo que es bueno y lo que es malo. Pero las buenas costumbres las tiene que juzgar el juzgador al momento de dictar sentencia. Por eso el concepto que yo propongo, buenas costumbres son las conductas sociales consideradas positivas, honestas, decentes, aprobadas o aceptadas por los integrantes de determinada comunidad humana en un lugar y tiempo específico que el juzgador debe tener presente al resolver la controversia de intereses jurídicos sometido a su conocimiento y decisión. Será el tribunal, será el juzgador, en el caso concreto, el que nos diga qué es bueno o qué es malo para la sociedad en ese momento, al dictar esa sentencia. Si costumbre que puede cambiar, que puede variar sin ningún problema, sin ninguna restricción, porque es variable la conducta social del ser humano. Como ser vivo
como ser educado, como ser instruido, cambia de costumbres y estas costumbres sociales influyen en la materia jurídica porque al final de cuentas forma parte de la misma materia jurídica. No sé, no recuerdo si en esta presentación traigo algunas citas de artículos. No las traigo, pero la cita de varios artículos del Código Civil que se refieren a buenas costumbres y su consecuencia en el mundo del derecho. Para la capacidad de recibir donación, para recibir alimentos inclusive, para recibir herencia, para cumplir contratos, en fin, el tema buenas costumbres está en muchas normas jurídicas del Código Civil fundamentalmente, pero ya hemos visto también su referencia a la ley de comunicación social o al derecho a la libertad de expresión y su vinculación con el artículo 6º del Código Civil, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Antes de iniciar el otro apartado, ¿tenemos comentarios, dudas, preguntas, observaciones? No tenemos ninguna intervención. Todo está clarísimo, todo sin problemas. Permítame un segundo. Bueno, no más de un segundo porque no preví que tuviera que usar la computadora y estas computadoras creo que tienen una duración máxima de 1 hora y media o algo así por el estilo, así que la voy a tener que conectar para no sufrir el inconveniente de que se nos suspenda la comunicación. Permítame, por favor. Bien, gracias. Continuamos. Vamos al tema específico, prueba ilícita. ¿En qué momento podemos determinar la ilicitud de una prueba? Desde el momento del ofrecimiento y de la aportación. Obviamente para el oferente. El oferente, el aportante de la prueba, puede saber si está cumpliendo o no con las reglas de orden público o con las buenas costumbres. Y en nuestra materia tiene o puede tener una gran trascendencia esta situación. No tenemos una norma, como sí existe en otros códigos, que nos prohíba ofrecer pruebas que sean contrarias a la moral o al derecho. Si no tenemos esta disposición específica. Sin embargo, habíamos visto ya cuando hablamos de valoración de pruebas que la prueba debe cumplir o debe satisfacer un requisito de lealtad, de honestidad, de moralidad. Obviamente el que debe cumplir este requisito es el oferente de la prueba, que sepa desde el momento del ofrecimiento y aportación de la prueba que está cumpliendo las reglas del derecho y de la moral social al momento de ofrecer sus pruebas. Pero también el tribunal, desde el momento en que recibe las pruebas, hace una calificación
inicial de estas pruebas para poder determinar si las admite o si las rechaza. Si ya decíamos, la prueba también es argumento, también es razonamiento. En el momento en que ofrezco pruebas, debo hacer ese ejercicio de raciocinio jurídico y ético para saber si la prueba que estoy ofreciendo no ofende a la moral o al derecho. En el momento en que la aporto, igual, pero en el momento en que el tribunal la recibe y la tiene por ofrecida, o incluso cuando la admite, y después, al momento de la preparación para su desahogo, debe hacer una selección o clasificación, debe calificar las pruebas si todas las pruebas ofrecidas y aportadas por las partes cumplen este requisito de licitud. Si todas son lícitas, habrá que ver otros aspectos para su admisión, entre otras, su relevancia. Es decir, que sean pruebas relevantes o idóneas, que sean útiles para poder probar los hechos controvertidos en el caso concreto. Si no solo su licitud, sino además su utilidad. Por tanto, debe tener presente tanto el oferente de la prueba como el tribunal receptor de la prueba y, en su caso, admisor de la prueba, debe tener presentes las reglas de exclusión de las pruebas. ¿Qué pruebas están excluidas? Pues, en primer lugar, las pruebas ilícitas. No son las únicas, pero en este momento es el tema que nos ocupa. El tribunal debe tener presente la regla de exclusión de pruebas por su ilicitud. Cuando hablamos de sistemas probatorios, dijimos que tenemos dos sistemas probatorios. El sistema de la prueba libre y el sistema de la prueba legal. El sistema de la prueba legal solo tiene como admisibles los elementos o medios de prueba expresamente reconocidos en la ley. El extremo de este sistema de prueba legal, decíamos, está en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el tema relativo al procedimiento especial sancionador, en el cual solo admite como pruebas la documental pública y la técnica. No admite más pruebas. Aplica con rigor el sistema de la prueba legal. En cambio, la Ley General de los Medios de Impugnación admite también el sistema de prueba legal, pero ampliando el catálogo de pruebas. Ya habíamos visto que las pruebas admisibles actualmente, aunque se haga referencia a solo se admitirán, en realidad hemos ampliado de manera considerable el catálogo de pruebas admisibles. Ya no es como en el Código Federal Electoral, que solo se admitían las pruebas documentales públicas en los términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora, en el artículo 15 de la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, se sigue utilizando la expresión solo. Nos dice el legislador en el párrafo 1 del artículo 15, para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, solo pueden ser ofrecidas y admitidas
las pruebas siguientes. Y viene la enumeración de pruebas en públicas, privadas, técnicas, presuncional legal, presuncional humana, instrumental de actuaciones, y en otros párrafos también admite la confesional, la testimonial y la pericial. Y además le otorga a el Tribunal Electoral y a las autoridades administrativas electorales que resuelvan recurso de revisión la facultad de ordenar el desahogo de pruebas de inspección y la prueba pericial cuando considere necesario su desahogo para resolver el caso concreto. En oposición al sistema de la prueba legal, tenemos el sistema de la prueba libre o libertad probatoria. Las partes tienen libertad plena para ofrecer y aportar pruebas, todas las que quieran, con dos limitantes, o podríamos decir con una limitante, que las pruebas no sean contrarias a la moral o al derecho. Si no obstante, todo el catálogo de pruebas que podamos tener para ofrecer, obviamente cumpliendo los otros requisitos o principios del derecho probatorio, en especial el de lealtad procesal o lealtad probatoria y el de relevancia de la prueba o pertinencia de la prueba o idoneidad de la prueba, que con las pruebas ofrecidas realmente podamos alcanzar el objetivo, que es demostrar que nos asiste la razón, que lo que hemos afirmado en juicio o lo que hemos negado en juicio corresponde a la verdad. Sí, son admisibles todos los elementos de prueba que estén a nuestro alcance, siempre que no sean contrarias a la moral o al derecho. Y volvemos al tema con el que iniciamos. ¿Y qué es lo contrario a la moral? ¿O de cuál moral estamos hablando? Obviamente, hablamos de la moral social, de lo que la sociedad considera bueno, aceptable, admisible, honorable, ¿sí? Todo lo que es aceptado por la comunidad de un determinado tiempo, de un determinado lugar. No hay un concepto universal de moral pública o de buenas costumbres. Se queda al arbitrio del juzgador, podría decir al prudente arbitrio del juzgador, determinar conforme al momento y al lugar en que está viviendo, en el momento y lugar donde debe resolver, qué es bueno y qué es malo. El artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles es el que asume el sistema de la prueba legal y establece: para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones en materia de prueba establecidas en relación con las partes. En cambio,
el artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal asume el sistema de la prueba libre y establece en este numeral: para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral. Estar prohibidas por la ley implicaría que son contrarias a derecho, y sin más limitaciones que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral. ¿Cuál moral? A la moral social, no a la moral del oferente de la prueba, no a la moral de cada una de las partes o a la moral del juzgador, sino la moral social que debe, en su caso, conceptualizar, tipificar el juzgador. Vamos en concreto a determinar cuál es la prueba ilícita. Vamos a empezar por lo que nos dice Hernando Davis Echandía. Son pruebas ilícitas las que están expresa o tácitamente prohibidas por la ley, o atentan contra la moral y las buenas costumbres del respectivo medio social, o contra la dignidad y libertad de la persona humana, o violan sus derechos fundamentales que la Constitución y la ley amparan. Si la ley prohíbe el medio de prueba o su empleo en un caso particular, o el procedimiento para obtenerlo, su ilicitud resultará evidente y expresa, pero cualquiera que sea el sistema procesal vigente, debe considerarse implícitamente consagrada la prohibición de utilizar pruebas cuya ilicitud sea evidente. En pocas palabras, nos expone Hernando Davis Echandía todo un tema de ilicitud de las pruebas. Son ilícitas porque están expresa o tácitamente prohibidas por la ley. Aquí no habría mayor necesidad de análisis o discusión. Están prohibidas por la ley, no podemos asumirlas, no las podemos ofrecer, no las debemos admitir como tribunal, no se pueden desahogar de ninguna manera. Sin embargo, nos dice que están expresamente prohibidas o tácitamente prohibidas. Si están tácitamente prohibidas, aquí sí, tendremos que hacer un ejercicio de raciocinio lógico jurídico para poder determinar qué prueba, sin estar expresamente prohibida, se entiende tácitamente prohibida por ser contrarias a la moral, a las buenas costumbres o bien a disposiciones legales aplicables al caso concreto. Pero incluso la ilicitud se atenta contra la dignidad y la libertad de la persona humana. Veamos que aquí ya no estamos hablando de moral social, ya no estamos hablando de buenas costumbres, sino que estamos individualizando, lo cual es razón suficiente para no admitir la prueba. Si viola la dignidad de la persona o si viola su libertad individualizada, ya no colectiva, ya no del trato social
o de la moral social, sino la dignidad de uno, la libertad de uno. O bien violan derechos fundamentales previstos en la Constitución o en la ley. Si la ley prohíbe el medio de prueba o su empleo en un caso particular, sí, puede en términos generales la ley admitir el ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo de una prueba en términos generales, pero no en un caso particular. Si la ley prohíbe el medio de prueba o su empleo en un caso particular, o bien si está prohibido el procedimiento para obtener la prueba, o si la ilicitud resultare evidente y expresa, no importa el sistema procesal que esté vigente. Debe impedirse el ofrecimiento de estas pruebas, no debe admitirse la prueba ilícita. En una nota explicativa, nos dice Hernando Davis Echandía, la ilicitud de la prueba puede resultar de varias causas. Si lo que tenemos en la diapositiva anterior desglosa Davis Echandía en estos apartados. La ilicitud de la prueba puede resultar de varias causas. Primera, puede radicar en el medio mismo, como la inspección judicial sobre los hechos de estupro o una violencia carnal que implique repetición de los mismos hechos ante el funcionario, o la exploración del subconsciente contra la voluntad del sujeto y anulando su personalidad por medios físicos o psíquicos. Vean cómo la inspección judicial, siendo por regla un medio lícito, un medio admisible, aceptable, que se puede desahogar en cualquier juicio, puede, en un caso específico, ser inadmisible. Aquí, en realidad, más que de una inspección judicial, estamos hablando de una reconstrucción de hechos. ¿Cómo llevar a cabo la reconstrucción de hechos en el caso de estupro o de violación? Esto es contrario a la dignidad de la persona víctima del ilícito, pero también es contrario a las buenas costumbres, es contrario a la moral social. Yo creo que con estos ejemplos, Davis Echandía, más que dar claridad a esta argumentación primaria, nos trae una confusión, porque si tenemos en cuenta la explicación que da en el párrafo anterior, una prueba es ilícita porque va contra la dignidad de una persona, entendemos claramente lo que nos dice en esta primera causa de ilicitud. Va contra la dignidad de la persona que se pueda llevar a cabo la reconstrucción de hechos. Es cierto, pero esta es una hipótesis, este es un supuesto, que es distinto al que nos dice en líneas posteriores, que este medio de prueba pueda implicar la exploración del subconsciente contra la voluntad del sujeto y anulando su personalidad por medios físicos o psíquicos. Esta ya es otra hipótesis, es otro supuesto. Si vamos a anular
la voluntad de una persona por medios físicos, estamos hablando de violencia física. Y efectivamente, torna ilícita la prueba si es que para obtener esa prueba hacemos exploración al subconsciente de la persona o se anula su voluntad más que su personalidad, si se anula su voluntad por medios físicos o psíquicos. Para mí, Davis Echandía no lo explica, pero aquí está hablando de la hipnosis y de la violencia física o tortura. Todos estos son medios. La primera parte es la ilicitud de la prueba por su naturaleza misma. En cambio, la segunda parte es ilicitud de la prueba por el medio para obtenerla. Creo que Davis Echandía en estos párrafos se confunde, no hace una explicación clara, como si la contiene en el párrafo introductorio que leíamos. Pero son las 6:53. Continuamos mañana con estas causas de ilicitud que menciona Davis Echandía y que divide en 5 apartados: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta causa, que, repito, en mi opinión, incurre en confusiones y en una asistemática explicación, aunque en el fondo de su explicación comparto sus ideas y para mí, efectivamente, esas son las causas de ilicitud de la prueba. Por su naturaleza, por el método de obtención, puede ser por regla o puede ser de manera particularizada o por violaciones a derechos fundamentales, constitucionales o derechos humanos. Iremos desglosando el día de mañana estas causales de ilicitud y luego iremos a los criterios jurisdiccionales. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? ¿No? El tema no es sencillo, es un poco complicado, sobre todo porque tenemos que salir del contexto del derecho probatorio para ubicarnos en la filosofía del derecho, en la ética inclusive, para definir algo que nadie se atreve a definir. No he encontrado a un autor que defina las buenas costumbres, salvo las aproximaciones que hemos visto en el caso de Gutiérrez y González y la que yo propongo a partir de lo leído en otros textos. Bien, si no tenemos ninguna intervención, son las 6:55, damos por concluida la sesión de hoy y continuamos mañana. Que tengan buena noche y continuamos el día de mañana. Gracias por su atención. Gracias, buenas noches. Gracias, Hasta luego, doctor. caballeros, hasta mañana. Gracias, todo. Hasta mañana. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, que descansen. A ustedes, buenas noches.